Dios siempre tiene el control. Si te preguntas por qué yo, si te preguntas por qué a mí, si te preguntas por qué nací, si te preguntas por qué estamos aquí, tendrás que repetir que nací con una vida con propósito. Tienes vida porque Dios te creó, no fue por casualidad ni tampoco un accidente, fue por amor que Dios te creó. Y si hoy estás respirando es solo por una razón, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito. Antes que te formase, te pensó y naciste con una vida con propósito. Por eso Dios cumplirá su propósito en ti. Alégrate, eres un ser especial. Levanta las manos y canta conmigo. Si te preguntas por qué yo, si te preguntas por qué a mí, si te preguntas por qué nací, si te preguntas por qué estamos aquí, tendrás que repetir que nací con una vida con propósito. Tienes vida porque Dios te creó, no fue por casualidad ni tampoco un accidente, fue por amor que Dios te creó. Y si hoy estás respirando es solo por una razón, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito. Nací con una vida con propósito. Una vida con propósito. Tienes vida porque Dios te creó, no fue por casualidad ni tampoco un accidente, fue por amor que Dios te creó. Y si hoy estás respirando es solo por una razón, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito, que tú y yo estamos en esta vida con un propósito. Amén. Amén. Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos.
Es para mí un gozo enorme poder estar nuevamente con ustedes como cada martes, pero esta ocasión con la bendición de poder compartirles el tema principal de esta noche, que está titulado Pablo, de perseguidor a fiel siervo de Dios. Y antes de iniciar, quiero leer un texto que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 36, que dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él será la gloria por los siglos. Amén. Amado Dios, en esta hora te pido que tomes el control de este tema, Señor, que he de compartir, que sea tu Espíritu Santo el que ministre y llene el corazón de quienes están escuchando en esta noche. Que tú hables a nuestras vidas, que tú dirijas este tiempo y que esa palabra que se ha de impartir en esta noche toque los corazones y cumpla el propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos en alguna ocasión hemos leído la historia de la conversión de Pablo, de ser acérrimo enemigo de los seguidores de Cristo a un legendario evangelista guiado por Dios. Sin duda alguna, la conversión de Pablo es una de las más reconocidas de toda la historia de la iglesia. Pero, ¿cómo fueron los detalles de aquel hecho? Lo sabemos gracias a Lucas, quien es el autor del libro de Hechos de los Apóstoles, que lo inmortalizó en un relato y tan impresionado con ella lo narró en 3 ocasiones de diferente manera. Saulo nació en Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia, en la parte sudoriental de lo que hoy es Turquía. Fue una ciudad muy próspera por su ubicación geográfica, construida cerca del mar. Recibía el comercio que provenía de Antioquía y de Anatolia. La ciudad era célebre por la fabricación del cilicio, una tela fuerte hecha de pelo de cabras para las tiendas. En el taller familiar, Saulo aprendió aquel oficio que en algún momento de su vida ejerció. Los habitantes de Tarso eran grandes amantes de la cultura. Eran asiduos estudiantes de la filosofía, las artes liberales y de todas las ramas del saber en general, hasta tal punto que Tarso adelantaba en este aspecto incluso a Atenas y a Alejandría, a cuyas escuelas asistían más forasteros que estudiantes de la propia ciudad. Tarso era lo que podríamos llamar una ciudad universitaria. Sin embargo, la gente no venía de otros lugares para estudiar en sus escuelas. Los estudiantes de Tarso eran nativos de la ciudad, que frecuentemente salían para completar sus estudios en otros lugares y solo excepcionalmente regresaban a su ciudad. Era una ciudad notable por su ciencia, educación y cultura, una cultura donde se mezclaban elementos griegos, romanos y judíos. Respecto a la formación de Pablo, contaba con una sólida formación académica que incluía conocimientos sobre teología, filosofía, hechos jurídicos, lingüística y mercantil. Además, hablaba perfectamente los idiomas griego, latín, arameo y hebreo, situación que por supuesto le abría el camino para la difusión de su mensaje. Dado que pertenecía a la tribu de Benjamín, se le dio el nombre de Saúl o Saulo, que era común en esta tribu en memoria del primer rey de los judíos. Fue circuncidado al 8º día como estipulaba la ley judía. Los padres de Pablo fueron fieles cumplidores de la religión judaica. Poco se sabe de la familia de Pablo. Su padre era un ciudadano romano y quizá fariseo. No se sabe cómo el padre obtuvo su ciudadanía romana, pero había ciertos procedimientos mediante los cuales un destacado judío podía llegar a ser ciudadano romano. Presumiendo que lo lograra de esa manera, entonces podemos suponer que Pablo procedía de una familia de cierta importancia y muy bien acomodada. Pablo era un judío con estatuto de ciudadano romano, con derecho por tanto a ser juzgado en Roma ante los tribunales del emperador. En Hechos 23:16 también menciona que tenía una hermana. El doble nombre hebreo y latino, Saulo y Pablo, era normal en los judíos que habitaban en el ambiente grecorromano. No se trata de un cambio de nombre a raíz de su conversión. Cuando Pablo era joven, fue enviado por sus padres a Jerusalén para que se formara en las Escrituras con el reconocido Gamaliel.
Por supuesto, esto no implicaba necesariamente que él compartiera y se identificara con los deseos de ellos, pero vemos por las cartas que escribió muchos años después que él realmente había tomado muy en serio su vocación religiosa y no se había dejado llevar por las tentaciones que son propias de la juventud. Él llegó a afirmar que en cuanto a la ley era irreprensible y también que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación. Fue un hombre estudioso, dedicado y de buenas notas en sus estudios de la religión de los judíos, más allá que muchos de sus compañeros, porque era sumamente celoso debido a sus tradiciones. Realmente esto tuvo que ser así, ya que cuando años más tarde regresó a Jerusalén para establecerse allí, los jefes del judaísmo, impresionados por su talento y devoción entusiasta al judaísmo, le llamaron para dirigir la oposición al cristianismo, y es casi seguro que en ese tiempo, a fin de facilitar sus operaciones, fuera nombrado para ocupar un asiento en el Sanedrín, lo cual le permitió dar su voto en contra de los seguidores de Jesús. Pablo estaba lleno de indignación contra los cristianos porque creían que Jesús, el que había sido crucificado, era el Mesías del pueblo judío. Él consideraba que esto era una barbaridad, así que aceptó la proposición de las autoridades judías y luchó con todas sus fuerzas contra aquello que le parecía una auténtica blasfemia. Al hacerlo, estaba plenamente convencido de que llevaba a cabo la obra de Dios. Desde su punto de vista, el cristianismo atentaba contra lo que él consideraba más sagrado, y era necesario destruirlo antes de que se extendiera más. Así que fue de sinagoga en sinagoga y de casa en casa, arrastrando hombres y mujeres que fueron puestos en prisión y muchas veces castigados. Así fueron obligados a blasfemar contra el nombre del Salvador, y es probable que algunos de ellos fueran condenados a muerte después de haber soportado los más infames ultrajes. Pero esto no fue suficiente. Pablo no se conformó con llevar a cabo su nefasta obra solo en Jerusalén, sino que estaba dispuesto a llegar hasta donde hiciera falta. Su celo como judío religioso lo condujo por el camino que él celosamente aceptó perseguir aferradamente a la iglesia. Como fariseo, estaba presente cuando Esteban fue apedreado y asesinado. Pablo, siendo un joven apasionado, observaba con preocupación cómo se iba extendiendo cada vez más lo que él consideraba una secta religiosa, y ante esta preocupación resolvió combatirlo y no descansar hasta aniquilarlo por completo. Fue en una de estas misiones que Saulo fue convertido cuando iba por el camino a Damasco. Cierto día decidió viajar a Damasco con una autorización especial expedida por el sumo sacerdote para encarcelar a todos los cristianos, hombres y mujeres que encontrara en esa ciudad, para llevarlos presos a Jerusalén. Damasco distaba a unos 350 kilómetros de Jerusalén y era una de las ciudades más antiguas del mundo, en la que habitaba una importante comunidad cristiana. El viaje debió de haberle llevado a Pablo y a sus compañeros por lo menos una semana. De pronto, y casi ya en las puertas de la ciudad, una poderosa luz lo envolvió y lo tiró al suelo. Entonces oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Pablo respondió: «¿Quién eres, Señor?» La voz le contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo: «Levántate y entra en la ciudad. Allí se te indicará lo que tienes que hacer». Pablo había negado la demanda cristiana de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Además, no creyó que él había resucitado de entre los muertos, como Esteban lo había proclamado cuando exclamó: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». «Mentiroso», gritaron y lo apedrearon. Saulo estaba de pie consintiendo en su muerte, pero cuando el Señor Jesús le habló a Saulo el día de la gran experiencia en las afueras de Damasco, supo que Esteban tenía razón y que él había estado equivocado. Jesús estaba vivo después de todo y aún más era el Hijo de Dios.
Los hombres que iban con Saulo quedaron atónitos. Oyeron la voz, pero no pudieron ver nada. Pablo se levantó y al abrir sus ojos comprobó que se había quedado ciego. Entonces, con la ayuda de sus compañeros, pudo ingresar a la ciudad. Así, aquel que había querido entrar en Damasco, hecho una furia, arrasando y acabando con cuantos cristianos se encontrara, debió entrar llevado de la mano, ciego e impotente. En Damasco se alojó en la casa de un tal Judas y permaneció allí 3 días ciego, sin comer y sin beber, hasta que se presentó en la casa de un hombre llamado Ananías y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Entonces le impuso las manos y al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y Pablo recuperó la vista. A partir de ese momento, Pablo fue otra persona. Un cambio impresionante sucedió en él. Ananías lo bautizó, le explicó quién era Jesús, lo introdujo en la comunidad local, lo instruyó en la doctrina cristiana y lo mandó a predicar el Evangelio. De este modo, Pablo conoció el cristianismo y llegó a ser miembro de la iglesia a la que en un principio él combatía. Pero, ¿qué hizo que un hombre como Pablo, que odiaba el nombre de Jesús, que perseguía y asesinaba a los cristianos, se hiciera uno de ellos y llegara a ser el mayor propagador del cristianismo? Cuando estudio la vida de Pablo, tengo la fuerte impresión de que fue preparado y enviado al mundo con el propósito expreso de llevar a cabo una obra requerida por las exigencias de la época en la que vivió. Esto mismo es lo que el Señor le dijo a Ananías cuando le envió a Pablo con el fin de que recobrara la vista. En Hechos capítulo 9, verso 15, dice: Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios había preparado ciertas obras para que Pablo anduviera en ellas, y de la misma forma le había preparado a él para que pudiera llevarlas a cabo. Todas estas cosas fueron ideadas por la multiforme sabiduría de Dios con el fin de preparar a Saulo de Tarso para que se convirtiera en el apóstol de los gentiles. Pablo era consciente de que Dios había tenido este propósito para él aún antes de que naciera. Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16, Pablo dijo: Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me halló por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Dios preparó a Pablo para que fuese apóstol de los gentiles. Su formación fue muy diferente a la de los otros apóstoles. Esto se debe a que Dios tenía propósitos diferentes para cada uno de ellos. Quizá la diferencia más sobresaliente es que mientras que sus compañeros de apostolado habían crecido con Cristo y lo habían conocido como hombre antes de reconocerle como Hijo de Dios, Pablo, por el contrario, conoció a Jesús en la gloria de su resurrección. Dios tenía un propósito diferente para cada apóstol y también para cada uno de nosotros, y en función de eso ha preparado todo para poderlo llevar a cabo. En su providencia, Él está desarrollando un plan en nuestra vida. En el caso de Pablo, está claro que él no hubiera sido el hombre que llegó a ser, ni tampoco habría hecho el trabajo que hizo, sin una serie de circunstancias que hubieran sido designadas por Dios en los años previos a su conversión. En aquellos momentos, él no sabía que estaba siendo preparado por Dios, y de hecho, sus propias intenciones para el futuro diferían mucho de las que el Señor tenía para su vida. Sin embargo, cuando él se convirtió, toda aquella preparación previa empezó a encajar perfectamente, sirviéndole de manera extraordinaria para desarrollar la obra para la que había sido llamado como apóstol de los gentiles. La conversión siempre se produce como consecuencia de una iniciativa divina. Jesús inició el encuentro que terminó con la conversión de Pablo, y Pablo no tuvo reparos en admitir que no hizo nada que le hiciera merecedor de la salvación,
Por el contrario, en sus propias palabras afirmó ser el peor de los pecadores. Nadie puede jactarse de la salvación como algo que haya logrado por sí mismo o de lo que sea merecedor. En el caso de Pablo, esta iniciativa divina se materializó por medio del llamamiento que el Señor mismo le hizo en el camino de Damasco. Saulo, Saulo. Si a esto le añadimos la luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol al mediodía, tenemos una manifestación de la gloria de Jehová que una vez más se manifestaba desde el cielo para llamar a un hombre. Por supuesto, no podemos saber con exactitud qué es lo que pasó en aquellos momentos por la mente de Pablo, pero no sería difícil imaginar que le recordarán la revelación gloriosa que Moisés vio en la zarza ardiendo desde la que Jehová le llamó. Todo esto tuvo que impresionar profundamente a Pablo, pero el golpe más fuerte todavía estaba por llegar. Él se dirigió a Dios como Señor y por supuesto estaba pensando en el Dios que se había revelado a través de todo el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando aquel que acababa de reconocer como Señor se identificó como Jesús de Nazaret, a quien él consideraba como un ser indigno, un Mesías impostor? Pablo estaba convencido de que Jesús de Nazaret estaba muerto y sepultado, pero ahora comprendió que no era así, puesto que se le había aparecido resucitado con toda su gloria. Entonces se dio cuenta de que las palabras que Esteban había dicho antes de morir eran absolutamente ciertas. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando el Señor se apareció a Saulo, no se le impuso ni le manipuló para que hipnóticamente tomara decisiones contra su voluntad. Notamos que a lo mejor de todo el encuentro con el Señor, Saulo era capaz de hablar y discutir con total normalidad. El Señor le hizo una pregunta muy incisiva: ¿por qué me persigues?, con la que apeló al intelecto, a la razón y a la conciencia. Y Saulo contestó de una forma racional, consciente y libre, con otras dos preguntas: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? En Hechos capítulo 9, verso 3, se nos dice que repentinamente hubo una luz del cielo sobre él, pero esta no era ni mucho menos la primera vez que Jesucristo trataba con Saulo. Fue el clímax, pero no el principio. El Señor Jesucristo mismo confirmó este proceso cuando le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En tiempos bíblicos, para hacer andar a los animales de tiro y dirigirlos, se usaba un aguijón. Esta era una vara larga que solía tener una punta de metal en un extremo. ¿Qué sucedía si el animal resistía tercamente los puyazos y golpeaba el aguijón? En vez de librarse de él, solo conseguía hacerse más daño. Pablo no había entendido que perseguir a los cristianos no era una afectación que le hacía a ellos, sino a él mismo. Pero, ¿cuáles fueron estos aguijones que Saulo había resistido por tanto tiempo? La propia existencia de la iglesia. Cuando Jesús murió en la cruz y sus discípulos huyeron atemorizados, todo indicaba que este era el fin del cristianismo. Sin embargo, la venida del Espíritu Santo puso en evidencia que Cristo había resucitado. Y la conversión de miles de judíos en Jerusalén dio un vuelco radical a la situación. Además, los apóstoles hacían muchas señales en el nombre de Jesús, lo cual ponía en evidencia que seguía vivo, que no había terminado en una tumba tal como Pablo quería creer. Por otro lado, el buen testimonio de la iglesia, cuidando de las necesidades de sus miembros y la determinación con la que muchos de ellos mantenían su profesión de fe en medio de la persecución. Era algo que tenía que generar muchas dudas en la mente de Saulo y también en otros muchos de sus correligionarios en aquel momento. ¿Qué explicación se podía dar a todo esto si no era que Jesús realmente había resucitado y seguía vivo, sosteniendo y guiando a su pueblo en medio de las dificultades? Otro de los aguijones para Pablo fue el mensaje de Esteban. Después de escuchar el mensaje de Esteban, Saulo dio su voto para que fuera apedreado. ¿Qué hubo en este mensaje que despertara de tal manera la ira de Saulo?
Mientras que Saulo admiraba las glorias del templo situado en el lugar donde por siglos Jehová había sido adorado, Esteban insistía en que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres, como el mismo Salomón había reconocido, sino que de hecho se había manifestado a lo largo de la historia en distintos lugares, muchas veces fuera de las fronteras de Israel. Por otro lado, Saulo insistía en la necesidad del rito de la circuncisión, pero Esteban demostró que Dios dio promesas a Abraham mucho tiempo antes de que el rito fuese instituido. Para Saulo, Jesús no podía ser el Mesías escogido por Dios, puesto que no había sido reconocido por los líderes de Israel. Pero Esteban demostró que desde el mismo comienzo de la nación judía, los padres se habían opuesto con violencia a cada iniciativa de Dios. José fue vendido por sus hermanos por celos. Moisés fue desechado por sus hermanos como libertador, y todos los profetas fueron perseguidos por los líderes de la nación. Saulo señalaba que la venida del Mesías sería un acontecimiento glorioso, pero Esteban citó a Moisés, los profetas y los salmos para mostrar que el Cristo tenía que padecer. Para Saulo, nadie podía tomar el lugar de Moisés y la ley, pero Esteban citó al mismo Moisés cuando afirmaba que el Señor, Dios, levantaría un profeta más grande que él mismo. Aunque en este momento Esteban no podía imaginarlo, acababa de sembrar una importante semilla en el corazón del principal opositor del cristianismo. Saulo pudo acallar la voz de Esteban, pero los argumentos bíblicos que había expuesto seguro que siguieron retumbando en la mente de Saulo por mucho tiempo. Pero si la exposición de Esteban había aguijoneado con dureza a Saulo, la forma en la que murió no lo hizo menos. Después de su vigorosa defensa ante el Sanedrín, Esteban pidió perdón para sus asesinos mientras era apedreado por ellos, y entonces su rostro se iluminó como la faz de un ángel y dijo que estaba contemplando a Jesucristo a la diestra de Dios. Aquella luz en el rostro de Esteban, su mirada que evidenciaba que estaba viendo la gloria del Señor, su paciencia y perdón, la paz con que murió, todo ello tuvo que afectar poderosamente a Saulo. Después de la muerte de Esteban, Saulo descubrió que todos los seguidores de Jesús a los que él perseguía reaccionaban de la misma forma. Era como si les rodease un poder sobrenatural que les daba el valor para mantener sus convicciones aún al precio de su propia vida. ¿Cómo podían ser estas personas enemigas de Dios si manifestaban esta pureza y amor? ¿Cómo podía ser todo esto una obra de las tinieblas? ¿Cómo podrían sufrir de ese modo y al mismo tiempo tener una paz que ni él mismo tenía? Seguro que Pablo no podía encajar todo esto, y mientras tanto su conciencia seguía siendo aguijoneada. Aunque Saulo consideraba a Jesús de Nazaret como un impostor, sin embargo, toda la información que circulaba sobre su vida y obra le resultaba inquietante. Había cientos de personas que todavía estaban vivas y daban fe de que Jesús les había sanado durante su ministerio terrenal. También la belleza y autoridad de sus enseñanzas, su compasión al servir a los pobres, la amabilidad de su carácter, pero especialmente el testimonio de muchos que afirmaban haberlo visto vivo después de su muerte. Toda esta evidencia era demasiado contundente como para seguir rechazándola. Es muy probable que el fanatismo con el que Saulo estaba actuando era una forma de compensar sus dudas interiores. Su mente se hallaba en medio de un torbellino y él coceaba con violencia contra el aguijón de Jesús. La experiencia de Saulo no es única. En cierto sentido, es seguro que en algún momento de nuestras vidas nosotros también hemos sentido el aguijón y la llamada de Jesucristo, aun cuando quizá no hayamos reconocido que era Él. Puede haber sido al leer o escuchar su palabra que nos llama al arrepentimiento y la fe. Tal vez nuestra conciencia nos ha acusado recordándonos lo que hemos pensado, dicho o hecho en algún momento de nuestra vida. Quizá nos hemos llegado a sentir vacíos y deprimidos sin encontrar sentido a nuestra vida, aunque quizá lo tengamos todo.
Puede que Dios haya llamado a nuestra atención por medio del dolor de una enfermedad, una pérdida, el fracaso en un negocio o situaciones adversas que se repiten una detrás de otra, o el temor a la muerte y el juicio eterno. Lo que es indudable es que el Espíritu Santo obra en nosotros de muchas maneras para llevarnos a Cristo. Al igual que con Saulo, Dios hará todo lo que haga falta para colocarnos en un punto de absoluta dependencia de Él, inflexibles, pacientes, y fielmente nos aguijoneará hasta que al final y voluntariamente nos dobleguemos ante Él. Por mucho tiempo el Señor había estado aguijoneando a Saulo sin lograr doblegarlo, pero la revelación de su gloria en el camino de Damasco fue decisiva. En aquel momento todo comenzó a cobrar sentido y se produjo una profunda revolución que afectó a todo su ser. Cuando los hombres que iban con Saulo se recobraron, vieron que había perdido la vista y tuvieron que conducirle hasta la ciudad. ¡Qué cambio tan radical! En lugar del orgulloso fariseo que caminaba por las calles con los aires de un inquisidor, ahora era un hombre humillado, afligido, tembloroso, andando a tientas, necesitado de una mano que le guiara. Luego, cuando llegó a la posada y se quedó solo en medio de la oscuridad, empezó a orar, y fue entonces cuando tuvo lugar el verdadero cambio interior en su vida. Fue una verdadera crisis de su intelecto, voluntad y emociones que transformó toda su vida y sus actividades posteriores. Antes de que Pablo tuviera ese encuentro personal con Cristo, estaba seguro que su propósito era perseguir a los seguidores de eso a lo que él llamaba falsa doctrina. Para Pablo, Jesús era un impostor, por esto se convirtió en un enemigo del cristianismo. Saulo quedó ciego, evidencia de la ceguera de su corazón. Aunque se había dedicado por completo a cumplir la ley, era incapaz de reconocer a Jesús, el Mesías, el cumplimiento de todas las esperanzas y promesas de la ley. El propósito humanamente que Pablo tenía para sí mismo no estaba encaminado en lo que Dios verdaderamente quería de él. Sus planes eran diferentes. Esto sucede al hombre cuando está alejado de Dios. Por más que se esfuerce en encontrar cuál es su propósito, nunca lo va a encontrar mientras viva separado de Dios. El propósito de Pablo se estaba cumpliendo en su vida. Él estaba siendo preparado para llevar a cabo algo especial. Pero fue hasta que Pablo tuvo un encuentro con Cristo en Damasco que pudo comprenderlo. En los días posteriores, Pablo se pasó en constante oración. Sin duda había un conflicto entre todo lo que había aprendido antes y lo que acababa de experimentar. Dios, que conocía bien la lucha interior de Pablo, le envió a Ananías para ayudarle a acercarse a Jesús. Ananías oró por él para que recobrara la vista, e inmediatamente se le cayeron las escamas de los ojos y Pablo recuperó la vista. Al mismo tiempo se le quitó el velo que había sobre su corazón y pudo ver a su Salvador. Cuando recibió el Espíritu Santo, Pablo experimentó una libertad tan extraordinaria que comenzó una vida totalmente nueva, una vida que lo transformaría de perseguidor en apóstol y lo llevaría a desear a Cristo por encima de todo. Como nos sucede a todos, Pablo también tuvo que crecer en su relación con el Señor y dejar que se le quitaran los otros velos que le cubrían el corazón. Con el tiempo se transformó en un instrumento extraordinario para la obra de Dios, porque proclamaba sin miedo la fidelidad y la providencia del Señor para todas las circunstancias de su vida. Cuando Pablo finalmente se da cuenta que todo había sido preparado y que él había sido predestinado con un propósito específico de parte de Dios, Dios comenzó a hacer obras maravillosas a través de su vida. Pudiera ser que Pablo conocía la ley de pies a cabeza, pero aún y con todo el conocimiento que tenía, había un vacío en su corazón, que probablemente fue originado por su necesidad de encontrarse con el Mesías del que había leído. Buscando llenar ese vacío, comenzó su ardua persecución por los cristianos. Tal vez ellos tenían algo que Pablo no, pero aún sin Pablo saberlo, Dios lo estaba preparando con un propósito único que lo llevó a ser una figura fundamental del cristiano. Hoy
Sus cartas son la correspondencia más célebre de aquella época. Más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, de la Biblia, se le atribuyen a Pablo. Pablo se considera el primer teólogo y el misionero más grande del cristianismo, conocido también como el apóstol de los gentiles. Pablo, hasta el fin de sus días, estuvo rodeado por el espectro de sus años perdidos y solía decir que él era el menor de todos los apóstoles, que no era digno de ser llamado apóstol porque había perseguido a la iglesia de Dios. Los propósitos de Dios son muy profundos y aún en aquellos que no le conocen puede estar sembrando semilla que solamente va a germinar y producir el fruto mucho tiempo después. Pablo nunca hubiera sido el hombre que llegó a ser, ni hubiera hecho el trabajo que hizo si en los años precedentes a su conversión no hubiera tenido un curso designado de preparación que lo hiciera apto para su carrera por venir. Él no conocía para qué estaba siendo preparado. Sus propias intenciones para el futuro eran diferentes de las de Dios, pero hay una divinidad que dispone nuestros fines y ella lo hizo una flecha aguda para la aljaba de Dios, aunque él no lo sabía. Pablo llevó a cabo su misión de predicar el camino de la salvación, realizando viajes apostólicos, fundando y fortaleciendo comunidades cristianas en las diversas provincias del Imperio Romano por las que él pasaba. Los escritos del Nuevo Testamento nos presentan a un Pablo escritor y predicador. Cuando llegaba a una sinagoga, predicaba el Evangelio y después acudía a los gentiles. Después de dejar algunos lugares, ya sea por haber dejado la predicación inconclusa o quizás para responder a las preguntas que le enviaban desde esas comunidades, Pablo empezó a escribir cartas que pronto serían recibidas en las iglesias con una particular reverencia. Escribió cartas a comunidades enteras y a personas singulares. El Nuevo Testamento nos ha transmitido 14 cartas que tienen su origen en la predicación de Pablo. Una carta a los romanos, 2 cartas a los corintios, una carta a los gálatas, una carta a los efesios, una carta a los filipenses, una carta a los colosenses, 2 cartas a los tesalonicenses, 2 cartas a Timoteo, una carta a Tito, una carta a Filemón y una carta a los hebreos. El centro del mensaje predicado por Pablo es la figura de Cristo desde la perspectiva de lo que ha realizado cara a la salvación de los hombres. La redención obrada por Cristo, cuya acción se pone en relación muy estrecha con la del Padre y con la del Espíritu, marca un punto de inflexión en la situación del hombre y en su relación con Dios mismo. Antes de la redención, el hombre caminaba en el pecado, cada vez más alejado de Dios, pero ahora está el Señor, que ha resucitado y ha vencido la muerte y el pecado, y que constituye una sola cosa con los que creen y reciben el bautismo. En este sentido, se puede decir que la clave para entender la teología paulina es el concepto de conversión como paso de la ignorancia a la fe, de la ley de Moisés a la ley de Cristo y del pecado a la gracia. La influencia de Pablo llegó a ser una amenaza para los judíos. Leemos en sus epístolas que muchas veces fue perseguido, arrestado y torturado. Como muchos de los discípulos, Pablo sufrió por el Evangelio, tanto así que murió por causa de él en Roma. Pablo escribió su última carta, segunda de Timoteo, en la cárcel y da a entender que él esperaba su muerte. Aunque Pablo sufrió mucho por el Evangelio, él hubiese sido el último en sentir lástima por sí mismo. En segunda de Timoteo capítulo 4, verso 7, Pablo dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo resumió su vida de 3 diferentes maneras. He peleado la buena batalla. Él había sido un soldado,
un buen soldado. Había vivido una batalla para luchar y una victoria que ganar. Y aquí al final de la vida dijo: he sido un buen soldado de mi Salvador. Estimado oyente, todos los creyentes deberíamos adoptar esta posición. Hay una batalla en la que tenemos que luchar continuamente y cada creyente deberíamos ser defensores de la palabra de Dios, permaneciendo firmes en las grandes verdades que expresa la Biblia. El apóstol Pablo continuó diciendo: he acabado la carrera. La vida cristiana no es solo una batalla, es un evento atlético, una carrera. Durante la carrera el apóstol estuvo manteniendo su cuerpo bajo control. Estuvo intentando vivir la vida cristiana de tal manera que no fuera desaprobado. Y así escribió en 1 Corintios capítulo 9, verso 27: golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Como consideramos a Pablo, autor de Hebreos, creemos que en el capítulo 12, versos 1 y 2, escribió: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, en el final de su vida pudo decir: he acabado la carrera. Había completado todo lo que Dios había planeado para él. Al final del verso 7 termina diciendo: he guardado la fe. La vida había sido como un depósito de Dios y él había sido un buen mayordomo, había guardado la fe. Nunca cambió su opinión acerca de las grandes verdades y doctrinas de la palabra de Dios. Estas fueron realmente 3 declaraciones tremendas. En el versículo 8 de este capítulo continúa diciendo: por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Esta frase nos lleva al hecho de que hay una recompensa. Pablo estaba mirando hacia el futuro. Él estaba esperando recibir una corona de justicia. Una corona es un premio y él recibirá ese premio algún día. Creemos que todavía no se la habrán entregado, pero el Señor la tiene para él cuando comience a otorgarlas. Hay varias coronas mencionadas en el Nuevo Testamento. Una de ellas la encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25, donde dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esa es la corona para el atleta por ser un ganador en la pista de carreras de la vida. Creemos que una corona de justicia será la recompensa por una vida justa y Pablo en su momento la recibirá. Y añadió el apóstol: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La cuestión es: ¿ama usted su venida? Estimado hermano, ¿tiene usted una relación íntima con él? ¿Le ha dicho alguna vez que lo ama? Yo tengo la impresión de que Pablo le dijo al Señor cada día que le amaba, porque antes él le había odiado y perseguido, mas ahora él había sido perdonado. Y esto le dio a él una corona, y esa misma corona la promete para todos aquellos que amen su venida. En el apostolado de Pablo no faltaron dificultades que él no afrontara con valentía por amor a Cristo. La preocupación por todas las iglesias. En un pasaje de la carta a los romanos se refleja su propósito de llegar hasta España, hasta el confín del occidente conocido entonces, para anunciar el evangelio por doquier hasta los confines de la tierra. ¿Cómo no admirar a un hombre así? ¿Cómo no admirar a Pablo? ¿Cómo no dar gracias al Señor por habernos dado una persona de esta talla como ejemplo? Pablo estuvo dispuesto a luchar y sufrir, a amar y a enseñar. Precisamente por esta disposición hacia la voluntad de Dios en su vida, Dios nunca lo dejó y lo usó en una forma maravillosa. Muchas personas se identifican con la historia de Pablo porque es una historia de redención. Su dedicación y obediencia a Dios continúan siendo de gran inspiración para los cristianos hoy en día. Hay algo que tenemos que tener bien claro.
Dios tiene un plan específico para nuestra vida. Y es que aunque muchas veces nos cueste entender que el plan de Dios se pueda cumplir en nosotros, no hay duda que Dios lo cumplirá. Lo hizo con Pablo, aun cuando Pablo tenía una visión totalmente distinta a los verdaderos planes y propósitos de Dios. La misma palabra es clara cuando dice en Isaías 55, versos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A través de la vida de Pablo, vemos que sus planes estaban lejos de los planes de Dios, y sin imaginarlo, terminó siendo usado de una manera maravillosa. Quizás no se sentía capaz de llevar a cabo la misión que Dios quería que hiciera, pues antes de su encuentro con Dios persiguió a muerte y torturó a los cristianos, pero sin embargo llegó a ser el instrumento que Dios usó para llevar su palabra a los gentiles. El plan de Dios sobre Pablo se echó a andar desde el día de su nacimiento, y aunque Pablo cometió errores, Dios terminó usándolo. Quizá estés viviendo un tiempo en donde sientes que Dios ya no cumplirá los planes para tu vida. En ocasiones los errores que has cometido te querrán hacer pensar que ya no eres digno de que Dios haga algo contigo. Sin embargo, tienes que entender que Dios un día te escogió para llevar a cabo un plan perfecto. Ese plan se cumplirá al pie de la letra, y aunque en ocasiones sientas que no será así tal y como Dios lo planificó. Cuando Dios escribió el plan para tu vida, sabía de cada uno de los obstáculos que te tocaría enfrentar. Por tal razón siempre ha estado contigo en cada uno de esos obstáculos, y aunque a veces te ha tocado tropezar, Dios siempre ha estado allí para levantarte y darte la fortaleza para seguir adelante. Si Dios hasta este momento ha estado contigo, ¿qué te hace pensar que sus planes no se van a cumplir? Dios no cambia de planes a cada instante. Él es fiel al plan que escribió para tu vida y hará que todo se cumpla al pie de la letra, aun cuando te creas inmerecedor. Dios no cumple porque seas merecedor, sino porque su gracia y misericordia está y estará siempre contigo. Y para aquellos que tratan de huir de los planes de Dios, déjame decirte que has sido escogido especialmente por Él. No huyas de lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque de una u otra forma llegarás al mismo lugar en donde llevarás a cabo lo que Dios escribió para ti. No huyas por creer que no puedes, porque todo lo puedes con Cristo. No digas que no tienes las cualidades que se necesitan, porque los dones provienen de Dios, y si Él es quien te escogió, Él será quien te dote de lo necesario para llevar a cabo su misión. Los cristianos tenemos la bendición de haber recibido el conocimiento salvador de la palabra de Dios y tener la esperanza de la vida eterna. Pero nunca demos por sentada la bondad inmerecedora de Dios y dejemos de cumplir su propósito. Más bien, alabemos a Jehová todos los días de nuestra vida. Difundamos el conocimiento que nos reporta verdadera felicidad ahora y que nos permitirá alcanzar la vida eterna. Al hacerlo, comprobaremos lo ciertas que son estas palabras de Jesús, porque más bienaventurado es dar que recibir, y por fin habremos hallado el verdadero propósito de la vida. Es común escuchar: yo no soy malo, no robo, respeto a mis hermanos, voy a la congregación los domingos. Sin embargo, esto no es suficiente, pues hemos sido llamados no a ser buenos, sino a ser santos. Y la santidad está fundada no en nuestras buenas obras, sino en el encuentro transformante con Dios. Pablo, como él mismo lo ha dicho en su testimonio, era un hombre bueno, observante de la ley. Sin embargo, hasta que en Damasco se encontró personalmente con el Señor, solo hasta ese entonces su vida se transformó radicalmente. Por eso es necesario que todos y cada uno de nosotros tenga en su vida un Damasco, es decir, un momento en nuestra vida que sirve como parteaguas desde donde podemos decir: antes yo era del mundo, pero ahora pertenezco a Cristo. Es fácil saber si se ha tenido este encuentro. Si aún no has tenido este encuentro transformante con Jesús, pídele al Espíritu Santo llegar a tenerlo.
pues solamente Él te lo puede conceder. Solo después de Damasco la vida es verdaderamente vida. Cuando vamos a las Escrituras, encontramos que nuestro Padre Celestial no hizo nada por accidente, sino con un propósito específico. Cuando tenemos clara esa perspectiva, entendemos que hay una misión que debemos cumplir y hacia el cumplimiento de ese fino propósito orientamos nuestra relación con Dios. Hoy Dios pone en mi corazón decirte con toda convicción que sus planes se cumplirán en tu vida. No te desesperes, no creas que no será así. No trates de escapar, porque si Dios tiene un plan para ti, es porque eres especial para Él. Sus planes en tu vida se cumplirán tarde o temprano. ¿Y qué mejor manera de cumplir el propósito de Dios en tu vida? Que al final de tus días en la tierra puedas expresar como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso que un hombre que fue perseguidor, fiel, ahora sea un gran siervo de Dios y haya expresado estas palabras con todo su corazón. Que Dios te bendiga y haya hablado a tu vida en esta noche. Amén. Necesito, quiero más de tu amor. Años yo pasaría sentado junto a tus pies, dueño de mi vida, dueño de mi amor. Cristo, no soy nada sin tu amor, no soy nadie si no estás. Te necesito. Me quiero alejar, pues separado de tu amor no viviría. Cristo, te necesito, quiero oír tu voz. Toda mi vida deseo estar junto a ti, dueño de mi vida, dueño de mi amor.